Hola, es un placer empezar estas charlas de Sator Talent Talks. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Francesc Fajula. Voy a hacer una pequeña presentación de Francesc. Francesc ha ocupado en los últimos 24 años cargos de alta dirección, liderando proyectos de transformación digital e innovación en compañías destacadas tales como el Banco Sabadell, el Grupo Santander, el Grupo Telefónica o Danone. Y ha reportado y ha tenido distinciones como directivo de mérito gracias a los diferentes proyectos que ha liderado. Francesc es ingeniero en telecomunicaciones por la UPC, es MBA por ESADE y además ha completado su formación en IES, en Stanford y en Harvard. Y además es autor del libro Valores Seguros. Francesc, hablando de transformación digital, que hoy en día está en boca de todo el mundo y hay diferentes conceptos dentro de lo que es la transformación digital. Pero teniendo en cuenta y considerando el momento en el que estamos y un momento y una época de cambios, ¿crees posible que las empresas tradicionales puedan acometer esta transformación en este momento y en esta época de cambios? ¿Cómo lo ves? Bueno, obviamente para opiniones colores, ¿no? Como dicen, yo recuerdo perfectamente que Jack Welch, el mítico expresidente de General Electric, comentaba que las grandes corporaciones no pueden transformarse. Él decía que General Electric precisamente era un ejemplo en el que él había comprado y vendido negocios, pero que nunca consiguió transformar ninguno de los negocios tradicionales. Yo sí creo que las grandes organizaciones pueden transformarse y tenemos ejemplos constantemente de ello. Yo creo que hay unos puntos absolutamente cruciales entre las empresas que consiguen cambios sustanciales en su modelo de negocio, en su cultura, en las aplicaciones de la tecnología, etc., y las que no lo consiguen. El primero de los factores claramente es el liderazgo. Es decir, si en la alta dirección de verdad no tiene la visión y apuesta por ella, es absolutamente inviable. Y sé que es algo muy manido, es decir, que la gente lo dice habitualmente, pero es algo absolutamente cierto. Yo he vivido organizaciones en las que la única diferencia era el liderazgo y eso ha marcado el futuro de las organizaciones. Porque el hecho de apostar por modelos de futuro no es algo que te permita vivir 20 años más cómodamente. Los efectos, el gap, digamos, entre los que lo acometen este tipo de transformaciones y los que no lo hacen de forma decidida, se ve rápidamente, se ve en 3, 5 años máximo. Entonces, yo creo que aparte del tema del liderazgo, que es absolutamente fundamental, hay un tema de cultura que viene asociado. Tema, obviamente, si la cultura es una cultura que prioriza o incluso premia el cambio, premia que la gente asuma riesgos, que la gente pueda equivocarse de vez en cuando, no siempre, ¿no? Pero si esa es la cultura de la organización y el liderazgo lo tiene claro y apuesta con presupuesto y con paciencia, los procesos de transformación los hemos visto en grandes organizaciones, incluso en organizaciones tremendamente tradicionales. En banca, en seguros, lo hemos visto. Y eso es factible de esta forma. La tecnología es un commodity ahora mismo. Y yo creo que la aparición de las grandes plataformas en cloud han permitido pasar de modelos en los que para cualquier tema se requerían unas infraestructuras brutales a transformar eso en costes mucho más variables, en proyectos mucho más, digamos, escalables. Pues ahora mismo estamos en un momento en el que para probar un nuevo modelo de negocio no hace falta hacer un estudio de mercado, hacer una gran inversión, sino que es prueba y error. Yo pongo a un equipo a desarrollar algo, lo probamos en el mercado y ese es el mejor estudio de mercado. Si eso funciona, se avanza. Pero eso solo funcionará, volvemos a insistir, si la cultura acompaña, es decir, si la organización es ágil, si está organizada en pequeños equipos, en equipos no muy grandes, donde la jerarquía no manda sobre los equipos de trabajo, donde hay esa cultura y ese liderazgo. Si no, es absolutamente inviable. Por lo tanto, lo que comentas es que es algo mucho más estratégico que no simple como puede ser
algo complejo como puede ser la tecnología, pero es un concepto mucho más holístico, ¿no? ¿Cuáles son los mejores ejemplos que se te ocurren que puedas comentar de compañías que han conseguido esta transformación con éxito? Yo debo reconocer que hay varias empresas que yo he dado por muertas varias veces en mi carrera profesional. Yo recuerdo perfectamente cuando Microsoft, ¿no? Cuando Microsoft vendía paquetes de software y vivía del Windows y del Office. Todavía viví bastante de esto, ¿no? Pero Microsoft se ha reinventado en diversas ocasiones, de forma absolutamente brutal. IBM es otra gran empresa inmensa, gigantesca, que se ha reinventado su modelo de negocio de forma absoluta. Y ahora está con el tema de inteligencia artificial, Watson, bueno, igual que Microsoft. Es decir, son empresas en ese sentido bastante parecidas, pero que lo que hacen hoy no tiene nada que ver con lo que hacían hace 15 años. Absolutamente nada que ver. Y en eso tiene mucho que ver el liderazgo, volvemos a estar hablando de liderazgo, ¿no? Es decir, los líderes de estas empresas hace 15 años no tienen nada que ver con los líderes ahora. Han sido capaces de adaptarse, competir y en muchos casos seguir siendo líderes en una etapa absolutamente distinta en la que se requieren organizaciones con funcionamientos distintos, con culturas distintas, con tecnologías distintas, etc. Es verdad, por ejemplo, otro ejemplo lo tenemos en las grandes consultoras. Pero es verdad que estas grandes corporaciones que yo estoy hablando llevan el cambio en el ADN. Es decir, una consultora, por definición, está todo el día adaptando su propuesta de valor a lo que le pide. Con lo cual, digamos, el cambio es parte consustancial a su modelo de funcionamiento. En el caso de empresas tecnológicas pasa algo parecido, a pesar de que tenemos 1000 ejemplos de empresas tecnológicas que luego no han funcionado o han perdido buena parte de su empuje y de su capacidad de tracción. Yo diría que el hecho de estar en el sector de consultoría, en el sector, digamos, más tecnológico, promueve que estas grandes corporaciones puedan moverse y puedan transformarse. Yo creo que aquí hay un efecto muy importante en estos ejemplos, que es, en muchos casos, estas empresas no han intentado transformar la empresa principal en un modelo de negocio tradicional, porque siempre hay una lucha entre el negocio actual, del que yo vivo hoy, y el negocio de futuro, que es un tanto incierto. Es decir, yo no sé exactamente cuál va a ser el modelo de negocio mío, de mi empresa dentro de 5 o 10 años, pero sí que sé más o menos la dirección por la que voy. Entonces, al final es algo que tengo que cuidar hoy para que me dé de comer versus algo que tengo que crear y alimentar y tener paciencia, o sea, presupuesto y paciencia y tiempo para que dentro de unos años tenga opciones de futuro. Y en ese momento es distinto, porque en el primer elemento, en el modelo actual, tenemos una herramienta muy probada, que es la planificación. Sabemos planificar a años vista con un modelo existente, incluso evolucionado. Pero lo que no sabemos hacer en prácticamente ningún caso es explorar. Eso es lo más difícil, ¿no? Es dónde pongo dinero, cómo priorizo, y al final es asumir riesgos. Es yo pongo unos recursos aquí y dentro de un tiempo veremos. Pero tengo que tener paciencia, tengo que tener el talento adecuado y tengo que tener el presupuesto alocado, digamos, ubicado de forma precisa. Y eso es algo que es sistemático. Y en el nuevo modelo, al final es o lo creo o me lo compro. Pero tengo que apostar por ese modelo. En cualquier caso, significa inversión. Y transformarse, sea transformando el modelo actual, o sea, creando nuevos modelos de negocio para el futuro, significa inversión. Significa tener capacidad de... Es decir, lo que es muy típico es que las empresas intenten transformarse cuando ya no hay tiempo, cuando ya no ganan dinero. O sea, cuando un modelo de negocio ya está exprimido y los márgenes son muy bajos, no puedes transformarte, porque transformarse es caro. Y lo hemos visto, y lo estamos viendo en 1000 sectores. Todas estas empresas que he dicho, Microsoft, mientras todavía ganaban mucho dinero, estaban ya comprando el nuevo modelo o creando el nuevo modelo, ¿eh? Microsoft, por ejemplo, el tema del cloud, lo ha creado internamente, básicamente, pero por ejemplo, el tema del cloud, inteligencia artificial, pero, por ejemplo, compró Skype, que fue una compra descomunal, ha comprado muchas compañías. Google, o sea, todas estas empresas que son más, digamos, del negocio digital puro, todas
muchas han crecido a base de comprar negocios. Bueno, en algunos casos no les ha servido, en otros casos ha sido absolutamente fundamental para su desarrollo futuro. Por lo tanto, en momentos como el que vivimos hoy en día de mucha incertidumbre, las compañías que se han ido preparando estarán más adecuadas o más preparadas, para la redundancia, para acometer esta transformación, este cambio, ¿no? Es que efectivamente, esto es como los músculos, ¿no? Si esto es qué músculos necesito desarrollar en mi organización para estar preparado para la carrera del mañana, ¿no? Entonces, digamos que lo que tú has venido desarrollando a nivel muscular, organizativo, durante los últimos 100 años, normalmente en la situación actual, no son los mismos músculos que necesitas para el futuro. Entonces, ¿cuál es la manera de ejercitar estos músculos para estar preparado para cuando llegue la disrupción, cuando llegue el momento en el que tienes que ejercitar? Pues entrenando, como toda la vida, y tú lo sabes muy bien. Sí, entrenando. ¿Cómo se entrena una organización? Pues probando. O sea, si tú no lo intentas, no desarrollas conocimiento, no atraes talento, no desarrollas esa musculatura. Y volvemos al ejemplo, lo estamos viendo, hay muchos, dentro de las propias industrias, hay empresas que han actuado de esta forma y por el camino se han dejado mucho dinero. Y la competencia decía, mira que bien estos que se han gastado mucho dinero en esto, en el mundo digital, que han comprado una compañía y les ha salido fatal. ¿Ves? Nosotros, en cambio, no hemos hecho nada y estamos muy bien. Pues mal, mal. ¿Por qué? Porque la empresa primera, a lo mejor esas compras o esa creación de nuevos modelos no le ha funcionado, pero le ha permitido tener un talento, una organización ágil, le ha permitido entrenar esas partes del cuerpo que cuando viene la carrera, que ya es ahora en prácticamente todos los sectores, prácticamente todos, son fundamentales para competir. Claro, hablas de agilidad, ¿no? Tan base importante del liderazgo hoy en día. Oye, cuéntame ejemplos del efecto de la transformación digital, transformación cultural, transformación de negocio en algunos sectores y cuáles crees tú que han sido los detonantes de esa transformación. El detonante tradicional en casi todas las industrias ha sido la tecnología. Hay ejemplos de sectores muy fáciles de visualizar, como el tema de los viajes, ¿no? Yo recuerdo cuando en el año 99 montamos la primera agencia de viajes online. Ahora parece una tontería, ¿no? Parece una obviedad. En ese momento recibimos decenas, que no centenares, creo, de demandas de agencias de viajes presenciales, que no entendían que alguien se pudiera permitir el lujo de desintermediarles, digamos, y convertirles en algo, digamos, no fundamental, ¿no? Eso fue en el año 99, hace 20 años. No estamos hablando de hace, me explico, de hace 200, estamos hablando de hace 20 años. El sector de los viajes fue el primero probablemente que sufrió esta situación. Pero ha habido sectores en los que esto también lo hemos vivido, y yo lo he vivido en primera persona, por ejemplo, en el mundo de las telecomunicaciones. Las grandes operadoras de telecomunicaciones estaban acostumbradas a, digamos, a gestionar minutos de lo que ellos llamaban abonados, que eran la gente que se abonaba a un servicio de telefonía. Entonces cobraban por minutos. Primero de teléfono, de llamada telefónica, en función de si era nacional o internacional, y luego pasaron al tema de internet también por minutos. Recordaremos todos los modems, aquellos que se conectaban con esos ruidos tan característicos, con unas velocidades tremendas, ¿no? Que tardabas, a lo mejor para una película de 2 gigas de hora, podrías haber tardado 10 años, ¿no? Bueno, ese momento, no hace tantos siglos, hace 20 años, incluso un poco menos, las telcos vieron amenazado su negocio de la forma siguiente. Ellos tenían contacto directo con el cliente final, ellos vendían conectividad, y ese era su modelo de negocio. Y empiezan a aparecer unos players que encima de esos servicios de conectividad ofrecen otro tipo de servicios. Las telcos inicialmente le dan poca relevancia. Estoy hablando de los Yahoo, de la época, ¿no? Y le dan poca importancia, ¿no? Porque los ven pequeños, les ven las páginas web. Esto no tiene futuro, porque nosotros somos el canuto, somos el importante, somos el que da el servicio. Sin nosotros estos no son nadie. Y es verdad.
Veamos el patio, cómo ha quedado el patio de las telecomunicaciones ahora. ¿Cómo ha quedado ese sector? Ha quedado que hay una serie de empresas de telecomunicaciones que mantienen la infraestructura, que desarrollan todo el cableado, última milla, almacenaje, procesado, o sea, todo lo necesario para que el mundo esté conectado y tienen a cambio pues, unas cuotas por eso. Pero ¿quién está haciendo de verdad el negocio? ¿Quién tiene sobre todo la mayor parte de los datos de lo que hace la gente con esa conectividad? Pues los de siempre, ahora, Google, Facebook. Es un ejemplo clarísimo. Las telcos siguen quejándose de que ellos no son partícipes de ese buen negocio, a pesar de que son parte fundamental de la cadena de valor. Pero es verdad que se han quedado en el banco, que se han quedado detrás, se han quedado manteniendo esa infraestructura. Pero el que aporta valor, el que tiene contacto con el cliente, el que consigue los datos, son los players nativos digitales, los que han desarrollado servicios encima de esa capa de conectividad. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo, y no es porque yo estuviera allí, pero en el caso de Telefónica, Telefónica lo vio y apostó por esto de forma muy decidida. De hecho, creó Terra, que fue un proyecto en el que yo participé, compró una compañía de media, que era Endemol. Claro, estamos hablando del año 2000 y la gente se preguntaba qué hacía una telco comprando una productora de contenidos audiovisuales. Y ahora es obvio, ahora es obvio. Pero hace 20 años no era tan obvio. ¿Por qué Telefónica se gasta dinero? Porque está apostando por un modelo. ¿Eso significa que abandone el modelo suyo tradicional en ese momento? No. Lo iba evolucionando en la DSL, la fibra óptica. Él fue evolucionando el producto de conectividad. Pero en paralelo intentó desarrollar, con más o menos éxito, o comprando modelos nuevos. Compró 20, tal. Todo eso le ha generado a Telefónica una ventaja competitiva en cuanto a talento, en cuanto a capacidad, en cuanto a servicio, que ahora le permite competir, incluso llegar a alianzas con Netflix, Amazon, etc., cosa que hubiera sido impensable si no hubiera pasado por este proceso de entrenamiento. ¿Qué es lo que ha pasado en el sector de las telecomunicaciones? Y te podría poner el ejemplo de la banca, el sector financiero, está pasando lo mismo. La gran diferencia es que el detonante no ha sido la tecnología. La tecnología no ha habilitado. Hace años que la tecnología permite determinados modelos en el sector financiero, pero la regulación ha sido, en este caso, la regulación de Open Banking que llaman en el mundo, ha permitido o está permitiendo que esté pasando ahora, que esté empezando a pasar lo que en el mundo de las telcos pasó. Entonces, veremos más pronto que tarde muchas organizaciones, empresas en el mundo digital dando servicios y los bancos, digamos, con un papel, los bancos que no han apostado, con un papel, digamos, de meros gestores de la infraestructura, ¿no? Mucho más cercanos a la utility que no al cliente final y a los servicios y a captar los datos de esos clientes. Pues bueno, vamos a ver los próximos años, va a ser muy entretenido en el sector. De hecho, hemos hablado del sector financiero, hemos hablado del sector de telecomunicaciones, podríamos trasladar también el sector de la movilidad. Considerando y hablando de modelos de negocio, ¿cuál crees tú que es el modelo de negocio del futuro? A ver, evidentemente cada sector evoluciona y se transforma de formas distintas. Lo que yo creo que es evidente ahora mismo ya es que hay un modelo que es el modelo plataforma que llaman, ¿no? Como modelo de negocio, que es el modelo que se está de alguna forma, que está funcionando, que está triunfando. Yo visualizo plataformas, ejemplos de modelo plataforma son obviamente Amazon, que es la gran plataforma, pero también lo es Alibaba, que yo diría que incluso más, y luego hay sectoriales, por ejemplo, hay Promofarma, aquí en toda Europa, que es una empresa que es un vertical, es un marketplace o una plataforma vertical para, en este caso, farmacias. ¿Cuál es la diferencia entre un marketplace y una plataforma? Un marketplace es un lugar en el que es un mercado, ¿no? Es decir, es tercero, tú pones la plataforma, pone la infraestructura. En el caso de Amazon, ¿qué aporta? Amazon pone la confianza, pone el tráfico, pone los medios de pago, pone la logística, incluso almacenaje, y tal. Y hay un montón de gente alrededor, de proveedores en este caso, que quieren llegar al cliente final, que en lugar de llegar directamente, pues van a través de esta plataforma. Y contratan de esta plataforma los servicios que necesiten. En algunos casos es solo
el marketing es estar en el escaparate, en otros será la logística, almacenaje de sus productos, dependerá. Y es el típico ejemplo de empresas que no tienen activos y que en cambio están liderando todo esto, ¿no? Uber no tiene coches en propiedad, o por ejemplo, Facebook no tiene contenidos en propiedad, no tiene redactores como los periódicos. El contenido lo generan los propios usuarios. Con lo cual, ese es el modelo plataforma. ¿Cuál es para mí la visión de futuro? La visión de futuro, que debe de alguna forma preocupar a los incumbentes, a las empresas tradicionales, tiene que ver con la capacidad de llegada de estas plataformas. Y me explico. Yo estoy imaginándome a un promofarma, por poner un ejemplo, es un vertical en un sector determinado que es salud, pero puede ser en otro sector, imaginemos en movilidad, emitiendo, por ejemplo, cuentas corrientes, tarjetas de crédito a toda la gente que trabaja con ellos. ¿Por qué? Porque tienen muchísima información de sus clientes. Saben hacer rating, saben hacerlo todo y le pueden ofrecer una gama de servicios financieros, no financieros, de marketing, de todo, de movilidad, en el caso de la movilidad, más o menos pegados, pero mucho más personalizados, digamos, para ese vertical que cualquier otro. Entonces, yo creo que no tardaremos mucho en ver eso. Es decir, en ver, estamos viendo que Apple ya es líder en medios de pago. Igual de Samsung o Google, con Google Pay, es decir, todo el mundo ya empieza a pagar con los móviles más con el COVID, todo acelerado. Pero veremos emisión de tarjetas, en Estados Unidos ya se está viendo, emisión de cuentas, planificadores financieros. Todo eso lo veremos. Que estas plataformas entren en otro tipo de sectores es algo muy natural. Y veremos, yo creo que cada vez más verticales. Veremos verticales de movilidad, verticales de salud, verticales de muchos sectores. Y se podrán especializar en dar servicios digitales a través de partners, de terceros partners, no ellos propiamente, a toda esa gente, esas empresas que están en el entorno del marketplace y a los que conocen mejor que nadie. Vamos a estar atentos a todos estos cambios en estos diferentes sectores. Francesc, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir el conocimiento con nosotros.